Hoy llegamos a la lección número 4 de esta serie que nos va a llevar un buen tiempo, un buen número de meses en nuestro estudio de la armonía de los evangelios. Esta es la lección número 4 y hoy vamos a hablar del periodo de la infancia de nuestro Señor, la niñez de Jesús. Pero antes de entrar en detalle en ella, pues devolvámonos a donde habíamos quedado. La huida de José con su esposa María y el niño Jesús a Egipto, después de que los magos le habían visitado y que Herodes había pedido que los magos le informaran en dónde era que moraba el niño Jesús para él ir a adorarle. Pero sabemos que eso era una treta cuyo objetivo era matarle. Dice Mateo 2, verso 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aquí entonces se nos habla del retorno, primero de la huida a Egipto y después del retorno de Egipto y su establecimiento en Nazaret. Lucas no nos entra en tanto detalle con respecto a lo que acabamos de leer. Lucas nos da un mensaje, una información muy resumida en el capítulo 2 de su evangelio y dice en el verso 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Todo lo que sabemos de los primeros 12 años de la vida del Señor es que él se desarrolló como se desarrollan todos los niños. Creció, se hizo fuerte, aumentó en sabiduría. Ahora, sabemos que Jesús no pecó y que él era Dios en la carne. El pasaje aquí del versículo 40 nos dice que la gracia de Dios estaba sobre él. En el uso normal del Nuevo Testamento, gracia significa favor inmerecido. Aquí, en este versículo 40, gracia simplemente significa favor. Jesús era muy favorecido a la vista de Dios y bendecido por él. Decir algo más sobre su desarrollo e infancia cae dentro de la categoría de la especulación, de la suposición. La Biblia no nos dice más, pero se han escrito libros seculares en donde hablan en detalle de qué fue lo que ocurrió entre el periodo de su retorno de Egipto hasta los 12 años de edad. Hay un volumen que se llama Los Evangelios Apócrifos. Y en esos evangelios se cuentan historias fantásticas de ciencia ficción
con respecto a lo que él hizo durante su niñez, entre su nacimiento y los 12 años. Pero como dije hace un momento, eso simplemente es especulación. Todos los años, los padres de Jesús, José y María, iban a Jerusalén para la Pascua. Lo dice ahí Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esta fiesta era una de las 3 fiestas anuales en las cuales los varones judíos debían presentarse ante el Señor. Bueno, ellos tenían varias fiestas, pero 3 eran las principales. En Éxodo 23 leemos de la instrucción de Dios al pueblo de Israel. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Como leemos entonces aquí en este pasaje, los varones judíos debían presentarse ante el Señor en una de las 3 fiestas al año. Y la costumbre judía llegaría a ser para aquellos dentro de un radio de 32 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Cuando el niño Jesús tenía 12 años, acompañó a sus padres a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Leemos el verso 42. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Esta visita de Jesús a Jerusalén es el único evento en todo el Nuevo Testamento, en todos los evangelios, que registra el periodo que va desde su regreso de Egipto y sus 30 años. Porque a los 30 años fue cuando el Señor inició su ministerio. Después de haber cumplido los días, que habrían sido un total de 8, un día para la matanza del Cordero Pascual y 7 días en la observancia de la fiesta de los panes sin levadura, comenzaron su viaje de regreso a Nazaret. Dice verso 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Imaginémonos los que somos padres, la angustia de José y María al no hallar a su hijo en la caravana. Un niño. Debe haber sido un momento angustioso, desesperante, sin saber qué hacer, porque no lo hallaban. Entonces optaron por regresar a Jerusalén. Y oh sorpresa, finalmente María y José lo hallan. ¿Pero en qué lugar en el que lo hallan? Dice el verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Sentado en el templo entre los rabinos,
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que escuchaban al niño Jesús se asombraban de la profundidad de comprensión que mostraba acerca de la ley y de la inteligencia de sus respuestas. Nos dice Lucas en el verso 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Bueno, Lucas nos sigue diciendo que hubo un ligero reproche en las palabras de María cuando lo encontró. Le dice, verso 48, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Hermano, hermana, si usted tiene hijos, no sé si en algún momento se le haya perdido uno de sus hijos. Pero eso es angustiante, desesperante. Uno quisiera morirse. Lo digo porque no que a mí se me haya perdido una de mis hijas, pero sí recuerdo en mi adolescencia que un sobrino de 2 años más o menos, estando en casa, se perdió. Y eso fue un revuelo total entre toda la familia y fuimos a la policía y desesperados buscándole para que le pudiéramos hallar. Recuerdo a mi hermana, sus lágrimas, su desespero, el clamor de ella, mi mamá, la abuela del niño también en esa angustia y en esa desesperación. Por eso, escuchar lo que dice María aquí en este pasaje, esa especie de reproche, pues uno como padre reacciona de esa manera. Pero la respuesta del Señor Jesús es una respuesta profunda. Mire lo que Él le responde. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que Él les habló. Y ciertamente María debió haber recordado las circunstancias de su nacimiento y quién era realmente el padre del niño Jesús. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, ahora vamos a llegar dentro de un momento en este estudio cronológico al momento cuando el niño Jesús, ya no niño, sino un hombre hecho y derecho, va a iniciar su ministerio, a cumplir el plan de su padre con su venida a este mundo. Pero, una vez más, hemos de retomar a su primo, a Juan el Bautista. Después de esto, en el orden cronológico que nos cuentan los evangelios, nos hablan del inicio de la obra de Juan. Lucas, en el capítulo 3, y quiero que le prestemos, hermanos, bastante atención, porque Lucas es bastante exacto en cuanto a las fechas que él coloca. Y he colocado aquí este mapa, pues para que nos ubiquemos en tiempo y espacio con respecto a lo que vamos a leer en el verso 1. Dice entonces Lucas, en el año 15º del imperio de Tiberio César. Fijémonos en el cuidado con el que Lucas fija la fecha. En el año 15º del imperio de Tiberio César. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Bueno, ahí ustedes observan en el mapa la ubicación de Judea y el territorio que gobernaba Poncio Pilato. Y Herodes, tetrarca de Galilea.
al norte de Israel. Y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, al oriente de Galilea, Traconite e Iturea. Y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Lucas, una de las cosas que tiene Lucas en sus escritos, tanto en este evangelio como en Hechos de los Apóstoles, es que nos provee muchos detalles, como en este caso que acabamos de leer. Ahora, algo más que nos dice, bueno, y antes de continuar con el versículo 2, prestemos atención que en este versículo 1, Herodes, Felipe y Lisanias, ellos eran tetrarcas. Ahora, ¿qué significa tetrarca? El señor Barclay en su comentario nos explica lo que significa el término tetrarca. Leamos. Los tres datos siguientes que nos da Lucas se refieren a la organización política de Palestina. El título de tetrarca quiere decir literalmente gobernador de la cuarta parte. En provincias como Tesalia o Galacia, que estaban divididas en 4 zonas o áreas, se llamaba tetrarca al gobernador de cada una de ellas. Pero más tarde, el término se hizo más general y quería decir el gobernador de una parte cualquiera. Bueno, vemos entonces que tetrarca significa gobernador de la cuarta parte de un territorio. Y como lo explica aquí el señor Barclay, después de un tiempo se hizo más general el término y quiso decir gobernador de una parte cualquiera. Muy bien. Llegando al versículo 2, nos dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes y es durante ese periodo cuando aparece Juan el Bautista para llevar a cabo el ministerio que Dios le había dado. Hay algo particular entre Anás y Caifás y es esto, dice Juan capítulo 18 verso 13, y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Ahora, Caifás, como observamos aquí, su hija estaba casada con Anás. Era su suegro, era su yerno. Pero algo interesante es que Anás era el sumo sacerdote legítimo. Dice aquí que llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. El procurador romano de ese entonces, que era Grato, en el año 14 después de Cristo, había depuesto a Caifás como sumo sacerdote y había designado en su lugar a Anás. Continuando, y como estamos ya en el ministerio de Juan el Bautista, Mateo nos dice en el capítulo 3, verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y nos da detalles de cómo era su vestimenta y cuál era el tipo de alimento que él empleaba. Dice en el verso 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Su forma de vestir era una forma de vestir rústica. No era un atuendo de reyes y de personas importantes. No, era un atuendo de alguien que vivía en el desierto, de un ermitaño. Pero lo que llama la atención es su comida, su alimento.
Dice que era langostas y miel silvestre. Normalmente cuando uno lee este pasaje dice que el alimento que él consumía eran langostas, inmediatamente uno lo asocia con esto, con este suculento plato de mar, las langostas, que es, por cierto, si uno va a un restaurante en el día de hoy y pide una langosta, tiene que tener buen dinero en el bolsillo, porque no es un alimento barato, es costoso. Y hay gente que se deleita comiéndose una langosta y su forma de preparación. Y es más, ustedes la están viendo ahí en pantalla. Bueno, yo puedo decirles, hermanos, que tuve la oportunidad de comer langosta una vez. Solamente la he comido una vez y no me gustó. ¿Sí? Esta langosta. Pero lo interesante es que cuando Mateo nos dice que Juan comía langostas, no se está refiriendo a este crustáceo, a este animal de mar. El señor Barclay, en su comentario respecto de las langostas que comía Juan y de la miel silvestre, escribe: estaba la comida de que se alimentaba, langostas y miel silvestre. Resulta que las dos palabras se prestan a dos interpretaciones. Las langostas podían ser los saltamontes que la ley permitía comer, pero también puede que fuera una especie de judía o fruto seco, el jaró, la algarroba, que era el alimento de los más pobres de los pobres. La miel puede que fuera la que hacían las abejas silvestres, o puede que fuera una especie de savia dulce que destila la corteza de algunos árboles. No importa mucho lo que quieran decir las palabras exactamente. En cualquier caso, la dieta de Juan era de lo más simple, lo más sencillo. Entonces no era un plato de personas acaudaladas, una super langosta que se le rompen las tenazas, se le quita el cuero que tiene y se come esa carne que está por dentro. ¿Recuerdan ustedes el caso de el hijo pródigo? Después de que le pidió a su padre la herencia, se fue a un país lejano y allá se gastó la herencia viviendo perdidamente hasta que se quedó sin nada. Y hubo una gran hambre en ese lugar donde él se fue. Y lo único que pudo conseguir él fue un trabajo cuidando cerdos. Y era tanta el hambre que él tenía, que Lucas dice en el capítulo 15, verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Devolvámonos a la diapositiva anterior. El señor Barclay explica que estas langostas eran una especie de judía o fruto seco, el jarob, la algarroba, que era el alimento de los más pobres de los pobres. Con eso alimentaban los cerdos, que es lo que nos dice Lucas en el capítulo 15. En el diccionario bíblico ilustrado se nos informa un poco más acerca de estas algarrobas. Dice, es abundante en Siria y las vainas que contienen una sustancia dulce parecida al tuétano son alimento para el ganado y los cerdos. Ocasionalmente la comían los muy menesterosos. Recibe también el nombre de pan de San Juan, debido a la tradición de que Juan el Bautista usó este alimento en el desierto, pero que Mateo la llama langostas. Se usa en el Evangelio de Lucas, mencionando que eran alimento de los cerdos. El hijo pródigo sufría tanta hambre que deseaba poderse alimentar con ellas. Entonces, cuando nos dice que el alimento de Juan eran langostas,
estas eran las langostas que él comía, las tales algarrobas, alimento de vacas y de cerdos, y también alimento de los más pobres entre los pobres. Entonces, eso que a veces uno dice, uy, no, pero Juan sí se alimentaba como los reyes, langostas. No. Bueno, es más, él vivió en el desierto, ¿dónde iba a conseguir langostas? Esta era la langosta que él consumía, las algarrobas. O como nos explica aquí el nuevo diccionario ilustrado, esas langostas eran llamadas también pan de San Juan, porque era de lo que él se alimentaba en el desierto. Bueno, ya tenemos esta información, ya entonces entendemos cuál era su alimento. ¿Qué predicaba Juan? Marco nos dice en el capítulo 1, verso 4, bautizaba Juan en el desierto de Judea y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En el mapa, que ustedes ven ahí en pantalla, pueden observar la flecha que está señalando dónde es que estaba ubicado el desierto de Judea, al costado del Mar Muerto o el Mar Salado. Ahí era ese territorio donde Juan predicaba. Y nos dice que el bautismo que él llevaba a cabo era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Cuando él estaba en el desierto y la gente empezó a buscarle, su predicación fue una predicación que inquietó a los líderes religiosos de los judíos y también tocó el corazón de la gente común. Dice en el versículo 3, Mateo 3:3, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto que nos dice aquí Mateo es muy interesante, hermanos. Eso de preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, eso tiene su razón. Cuando en la antigüedad personas importantes realizaban viajes, había que hacer o mejorar sus caminos para facilitarles el viaje. Hoy en día, si viene el presidente de los Estados Unidos a la ciudad de uno, ¿qué es lo primero que ordena el alcalde? Que se arregle la ciudad, que se tapen los huecos, que se arreglen las vías para que esa persona tan importante que nos va a visitar vea cómo es la ciudad de limpia, de bonita. Nosotros lo hemos visto cómo los políticos obran de esa manera y también nosotros. Cuando alguien va a visitar nuestra casa, alguien importante, pues nosotros no vamos a permitir que vean una casa que se está cayendo a pedazos, sino que hacemos los arreglos necesarios o la mandamos a pintar para que esa persona pues quede encantada con el lugar donde nosotros vivimos. Juan se vio a sí mismo como una voz que clamaba para dicha tarea de preparación. No para un rey, ni un general, sino para un Salvador. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos a retroceder a ese entonces y miremos lo que nos comenta el señor Barclay en su libro, de preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Nos dice, en los tiempos antiguos en Oriente, las carreteras eran muy malas. Había un proverbio oriental que decía, hay 3 situaciones miserables: la enfermedad, el hambre y viajar. Antes de ponerse en camino para un largo viaje se aconsejaba pagar las deudas, proveer para la familia,
hacer regalos de despedida, devolver todos los depósitos y hacer acopio de dinero y de buen humor para el viaje. Y por último, decir adiós a todos. Las carreteras ordinarias no eran más que senderos. No estaban en absoluto pavimentadas porque el suelo de Palestina es duro y soporta el tráfico de mulas, borricos, bueyes y carretas. Un viaje por esas carreteras era toda una aventura. Y por supuesto, algo que no se hacía nada más que cuando no se tenía más remedio. Había algunas carreteras pavimentadas y construidas artificialmente. Josefo, el historiador judío, por ejemplo, nos refiere que Salomón cubrió las calzadas que iban a Jerusalén de basalto negro para facilitarles el viaje a los peregrinos y para hacer alarde del buen estado de la economía de su gobierno. Todas las carreteras trazadas y pavimentadas las construían los reyes y para el uso de los reyes. De ahí que se las llamara calzadas reales o la calle real. Se mantenían en buen estado de conservación solo si el rey las necesitaba para sus viajes. Antes de que llegara el rey a una zona, se pregonaba un mensaje para que la gente tuviera la carretera real en orden para la visita del rey. Juan estaba preparando el camino al rey. Yo nací en un pequeño pueblo, a unas 5 horas de la ciudad donde vivo, en Manizales. Mi infancia la pasé en ese pueblo. Mi nombre es Pácora. Recuerdo que las calles de mi pueblo no eran calles pavimentadas como las tenemos nosotros ahora. Eran calles en donde la vía principal era una vía que estaba empedrada. O sea, pues era la mejor organizada. Las otras calles eran barriales, calles de polvo y en época de lluvia se llenaban de pantano. Pero la calle principal, que se llamaba la calle real, era la mejor tenida porque estaba empedrada. Se habían colocado piedras bien juntitas y era la mejor para caminar. De resto, las otras calles del pueblo eran intransitables. Creo que en los pueblos de ustedes donde nacieron hay una calle que se llama la calle real, que era la calle principal. Aquí vemos entonces cómo nos explica el señor Barclay la figura que utiliza Mateo o lo que proclamaba Juan de preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Como le explica aquí, todas las carreteras trazadas y pavimentadas las construían los reyes y para el uso de los reyes. De ahí que se las llamara calzadas reales. Se mantenían en buen estado de conservación solo si el rey las necesitaba para sus viajes. Antes de que llegara el rey a una zona, se pregonaba un mensaje para que la gente tuviera la carretera real en orden para la visita del rey. Entonces, lo que Juan está diciendo aquí, ya dándole una aplicación espiritual, era invitando a las personas a que enderezaran sus caminos, porque ya venía el Mesías prometido, el rey de Israel. Mateo menciona específicamente que los fariseos y saduceos fueron los destinatarios de una reprensión durísima por parte de Juan. Leemos en el verso 7 y 8. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, Mateo nos dice que este fue una reprensión
específicamente para los fariseos y los saduceos. Pero Lucas nos dice que fue una reprensión para toda la multitud, no exclusivamente para los fariseos y saduceos. Dice Lucas en el capítulo 3, verso 7. Por eso decía las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿Qué manera de describir la condición de las personas? Pero independientemente de su motivación, Juan dejó en claro que estaba exigiendo un cambio. Versículo 8 les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El hecho de que eran judíos, descendientes físicos de Abraham, no garantizaban su ciudadanía en el reino del Mesías, aunque eso era lo que ellos pensaban. Como la multitud se acercó a él, le preguntaron entonces, versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Si no tenemos garantizada la salvación por ser descendientes de Abraham, entonces, ¿qué haremos? Juan les dio entonces aplicaciones sencillas y prácticas. Les dijo, versículo 12 en adelante: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Para estas personas que estaban a la expectativa del Mesías, de que viniera el Redentor de Israel, era natural que algunos comenzaran a especular sobre si Juan podría ser el Cristo. Dice Lucas 3:15, cuando el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y Juan inmediatamente corrige ese pensamiento equivocado y les dice en el versículo 16, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan dice: yo no soy el Mesías. Es uno que viene después de mí, es más poderoso que yo. Y aquí Juan menciona 3 bautismos: el que él realizaba, el bautismo en agua para el perdón de los pecados, y los 2 que llevaría a cabo el que vendría después de él, que era más poderoso que él, que bautizaría a unos con el Espíritu Santo y a otros bautizaría con fuego. En este verso 16 hay algo muy especial que dijo Juan, que ese que venía después de él, que era más poderoso que él, Juan dice: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué fue lo que quiso decir con eso? Bueno, una vez más, se hace necesario que nos ubiquemos en el tiempo histórico, en ese contexto histórico, para entender lo que quiso decir con esa expresión. William Barclay escribe al respecto y dice: su mensaje era efectivo porque él era totalmente humilde.
Su propio veredicto acerca de sí mismo era que no merecía hacer ni la labor de un esclavo. Las sandalias estaban hechas sencillamente de una suela de material que se sujetaba al pie con unas correas que pasaban entre los dedos. Las carreteras no estaban pavimentadas. En tiempo seco estaban llenas de polvo y en tiempo húmedo de barro. El quitarle las sandalias al que llegaba a la casa era algo que no correspondía nada más que a un esclavo. Era el esclavo el encargado de quitar las sandalias de la persona que llegaba a la casa, porque sus sandalias llegaban llenas de polvo o totalmente embarradas. Esa era la función de un esclavo. Y Juan dice, ni yo. Si lo más bajo es un esclavo, él dice, ni en condición de esclavo yo soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan era el precursor del Mesías, de aquel que vendría, y como dice en el versículo 12, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, primer bautismo, bautismo número 1, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, hablando del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, es más poderoso que yo. Él a unos bautizará con el Espíritu Santo y a otros bautizará con fuego. Pero hablando del bautismo del Espíritu Santo y el que llevaba a cabo o ejecutaba el bautismo del Espíritu Santo era nuestro Señor Jesucristo. Este evento ocurrió en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Dicen empezando en el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién lleva a cabo el bautismo en fuego? En el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Eso ya se cumplió, porque fue solamente con los apóstoles, con una excepción, Cornelio y el apóstol Pablo. El otro bautismo que llevaría a cabo el Señor Jesucristo sería el bautismo en fuego. En los grupos denominacionales, en sus adoraciones y en sus oraciones y en sus cánticos, le oran a Dios para que les mande fuego, que sean bautizados con fuego. Ahora, si nosotros nada más leyéramos el versículo 11 e ignoráramos el contexto, pues podríamos pensar en que hemos de orarle a Dios para que nos bautice con fuego. Pero ¿en qué consiste el bautismo en fuego? El versículo anterior, el versículo 10, nos ayuda a entender a qué se refiere con el bautismo en fuego. Leámoslo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Porque no sirve. Y el versículo siguiente, el versículo 12, complementa más en el contexto a qué se refería Juan cuando decía que el Señor a otros los bautizaría con fuego. Leamos. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿qué es el bautismo en fuego? Es el castigo eterno. El ser arrojado al infierno de fuego. Que va a ser el juez en el último día.
va a ser el Señor Jesucristo. Recuerde que Mateo 25 dice que cuando el Señor venga y se siente en su trono de gloria, pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Y qué le dirán a los de la izquierda? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El que va a bautizar con fuego en el día final es nuestro Señor Jesucristo. Continuemos ahora. Ya hemos visto esta parte de Juan. Ahorita volvamos al Señor Jesús, a cuando Él es bautizado. Jesús salió de Nazaret, arriba al norte. Ustedes pueden observar ahí en el mapa, al norte, en Galilea. Salió de Nazaret para viajar a la región alrededor del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Dice Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. De Nazaret a Jerusalén, el trayecto es de 86 kilómetros. Y de Jerusalén a Jericó, cerca al Jordán, donde Juan estaba bautizando, la distancia es de 22 kilómetros. En otras palabras, el Señor se echó un viajecito de 108 kilómetros a pie para ir donde Juan para ser bautizado por él. Cuando Jesús se encuentra con Juan, Juan procuró impedir que lo hiciera, diciendo, verso 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? En la respuesta que Jesús le da, insinúa que Juan tenía la razón. Jesús no necesitaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, porque Jesús era sin pecado. Pero le dice a Juan la razón por la cual debe ser bautizado por Juan. Versículo 15 le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esas palabras? Señor Barclay tiene un comentario excelente al respecto. Permítanme leerlo. ¿Por qué había de ser así? Había una razón muy sencilla y vital. Es un hecho que nunca en toda la historia antes de este hecho, en toda la historia antes de este hecho había tenido que bautizarse ningún judío. Los judíos conocían y usaban el bautismo, pero solamente para los prosélitos que llegaban al judaísmo de otra o de ninguna religión. Era natural que fueran bautizados los prosélitos, que estaban manchados por el pecado y contaminados, pero ningún judío había concebido jamás que él, un miembro del pueblo elegido, un hijo de Abraham, seguro de la salvación de Dios, pudiera nunca necesitar ser bautizado. El bautismo era para los pecadores y ningún judío se consideraba pecador y excluido de Dios. Entonces, por primera vez en toda su historia nacional, los judíos reconocían su propio pecado y su perentoria necesidad de Dios. Nunca antes había habido un movimiento así de arrepentimiento y búsqueda de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Ese era el mismísimo momento que Jesús había estado esperando. El pueblo era consciente de su pecado y de su necesidad de Dios como nunca antes. Esta era su oportunidad. Y en su bautismo se identificó con todas las personas que había venido a salvar.
en el momento del nuevo despertar de su conciencia y de su búsqueda de Dios. Para cumplir toda justicia, porque así conviene que cumplamos toda justicia, cumpliendo los decretos del Padre, él sería bautizado. Después de su bautismo, Lucas nos dice, versos 21 y 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué ocurre después de esto? El cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, acompañado con una voz del cielo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús fue el cumplimiento de una profecía. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, Juan testificaría entonces más tarde con estas palabras. En el Evangelio de Juan capítulo 1 nos dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Recuerden que Juan era 6 meses mayor que el Señor Jesús, hablando de su nacimiento físico. Pero aquí Juan está reconociendo que Jesús existía antes de que Juan naciera. Es antes de mí porque era primero que yo. Está hablando de la existencia eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. No un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Ustedes, hermanos que me están escuchando, ustedes son hijos de Dios, pero no somos el Hijo de Dios. Recuerden que esa declaración, el Hijo de Dios, quiere decir que Él es Dios también, porque tiene la misma naturaleza del Padre. El Padre es divino, entonces el Hijo también es divino. Con esto, hermanos, culminamos entonces nuestra lección del día de hoy con respecto a la niñez de nuestro Señor, del niño Jesús.